una vista majestuosa del paraíso, con innumerables figuras celestiales alrededor de Jesucristo y de María, su madre. Una de las pinturas en lienzo más grandes de todo el mundo, que mide 22 metros de ancho. En el episodio de hoy de Jornada Infinita, vas a viajar al paraíso del maestro Tintoretto y a la República de Venecia, donde vivieron personajes destacados como Marco Polo. Donde hasta hoy se celebran algunos de los carnavales más bonitos del mundo. Solemos pensar en el carnaval como una fiesta brasileña, puramente brasileña. Aquí en Venecia, el carnaval es una tradición de más de 850 años. Aprovecha para darle like, suscríbete al canal y comparte este video. En Venecia, el poder político y el poder de la iglesia eran y siguen siendo vecinos hasta hoy. La Basílica de San Marcos fue construida prácticamente como un anexo del Palacio Ducal, pero en 1797 la historia de Venecia de 1100 años como estado independiente llegó a su fin. Napoleón Bonaparte, siempre él, invadió este lugar. Acabó con la República, que en el siglo siguiente pasó a formar parte del Reino de Italia. Y el Palacio Ducal se convirtió en museo en una ciudad que, bueno, ya lo estás viendo, ¿no? Es un gran museo, gran museo. Si vienes a Venecia con poco tiempo, es muy probable que elijas esta plaza para ver esta catedral. El problema es que mucha gente piensa lo mismo, ¿verdad? ¿Ves? Incluso en un día de lluvia, caminar aquí en medio de toda esta gente no es fácil. Ahora, si el clima lo permite, las posibilidades de visitas interesantes en Venecia son casi infinitas. Empezando, claro, por la Basílica y por el Palacio Ducal que está justo al lado. El palacio que sigue en pie hasta hoy no es el mismo de la época de Justiniano, el gobernante que mandó robar los restos mortales de San Marcos. Un incendio en el siglo X prácticamente destruyó el primer palacio, y, para ese entonces, la burocracia de la República había hecho que el Consejo de Estado fuera tan numeroso que fue necesario construir un edificio aún más grande. El Consejo de Estado era una especie de parlamento que elegía al dux en la República de Venecia. Y además de la estructura de gobierno, el palacio también servía como residencia para el dux. Otros 3 incendios dañaron el palacio en los siglos XV y XVI y las reformas ocurrieron ya en pleno Renacimiento. Aún así, los arquitectos decidieron mantener el estilo gótico original. Las reuniones del Consejo de Estado que elegía al dux ocurrían en este enorme salón de aquí, de 53 metros por 25. Es más de un cuarto del área de un campo de fútbol oficial y todo dentro de un edificio. El Consejo era fundamental en la República de Venecia. Era bastante democrático. Formaban parte del Consejo representantes de las familias nacidas en la ciudad, sin distinción de pobreza o nobleza. Tuve que venir aquí al centro del salón para que podamos ver una de las pinturas más grandes del mundo. Esta obra aquí mide 22 metros por 9. ¿Puedes imaginarlo? ¿Estás viendo aquí detrás de mí el tamaño que tiene esta obra? También es de uno de los pintores más grandes del mundo, Jacopo Robusti, conocido mundialmente como Tintoretto. Es uno de los pintores venecianos más grandes, de los más conocidos del mundo. Hijo de un tintorero local. ¿Entendiste el apodo, verdad? Famoso por la velocidad con la que pintaba, también era llamado Il Furioso. Fue alumno de Tiziano, otro maestro del Renacimiento, pero por poco tiempo. Dicen que Tiziano sintió tanta envidia del talento de Tintoretto que lo expulsó del taller. Personas de todo el mundo que vienen a Venecia insisten en ver esta obra. Y es fenomenal. ¿Puedes ver la cantidad de figuras representadas ahí? El enorme lienzo que decora el gran salón del Consejo de Estado muestra cerca de 500 figuras religiosas en detalle. Todos los personajes. Los personajes importantes están aquí, desde Jesús hasta Nuestra Señora, hasta los arcángeles.
pasando por grandes eventos del Nuevo Testamento como la Anunciación. En el centro de todo vemos el cielo en el Empirio, que en la cosmología del filósofo Aristóteles era el más alto de los paraísos celestiales. Era justo frente al Empirio donde se sentaban el dogo y los representantes de las familias más ricas de Venecia durante las reuniones del consejo. Desde allí seguían los debates y decidían los destinos de la República. Desde la Edad Media, La ciudad de Venecia, que era una república, tenía senado. Esa era la tribuna del Senado. y quien se quedaba aquí era el dogo, el equivalente a un rey, gobernante de Venecia. Y el lugar era conocido como la Sala de las Plegarias, porque todos los días él rezaba para que los senadores vinieran aquí a ayudar a decidir el rumbo de Venecia. Aquí en el Palacio del Cau hay dos obras de dos de mis artistas favoritos. Esta de aquí es una de ellas. Esta se llama Visión del Apocalipsis, del Bosco, que también es el autor del Jardín de las Delicias, una obra muy importante, una obra fundamental. Aquí vemos exactamente lo que en la visión de este pintor, que fue surrealista mucho antes que Salvador Dalí, sería el fin del mundo, el día en que Dios vendría a juzgar a los humanos. Ver la obra de Bosch aquí frente a mí es fascinante. No debía ser nada fácil ser prisionero del dogo. Un hombre tan poderoso, aunque elegido democráticamente, era un hombre que gobernaba este lugar con mano muy dura y tenía prisión para todos. Esta es la única que está abierta. Y podemos ver el grosor de las paredes. Todas tenían rejas aquí al frente, como estamos viendo en esta otra. No dan ganas de pasar una noche aquí dentro, la verdad. Venecia ya era una república poderosa y rica desde hacía más de 550 años, cuando nació uno de sus hijos más famosos. Marco Polo, el mercader y explorador que descubrió la Ruta de la Seda, un conjunto de caminos que en la Edad Media conectaba Europa con Asia. Hijo y sobrino de exploradores, Marco Polo nació en 1254 en Venecia y solo conoció a su padre y a su tío cuando regresaron de un viaje a Asia, 15 años después. Allí hicieron negocios con el emperador de la dinastía Yuan, Kublai Khan, nieto del legendario y sanguinario Gengis Khan. A los 15 años de edad, Marco Polo se embarcó con su familia en una expedición por Asia. Allí se encontraron nuevamente con el emperador Kublai Khan, quien habría quedado impresionado por la cultura y la humildad de Marco Polo. En otra demostración de su capacidad innovadora, Marco Polo fue nombrado emisario diplomático del emperador de Mongolia y durante 24 años viajó por el continente haciendo negocios. Solo después de eso, regresó a Venecia, su tierra natal, que en ese momento estaba en guerra con Génova, la otra república marítima de Italia. Él se involucró en la guerra y terminó siendo encarcelado. Después de ser liberado, decidió por fin sentar cabeza.
Marco Polo se casó, tuvo 3 hijos y se hizo rico haciendo lo que sabía, comprando y vendiendo mercancías. Al regresar de su primer viaje por Asia, Marco Polo escribió un libro para contar sobre sus viajes y se convirtió en un bestseller aún en vida. Fue traducido a varios idiomas. El libro Los viajes de Marco Polo, que influyó en otros exploradores en el siglo siguiente, incluso Cristóbal Colón, el descubridor de América. Es importante que recordemos que el libro fue lanzado y se convirtió en un éxito. Años antes de la invención de la imprenta por el alemán Gutenberg. Marco Polo fue una mente muy adelantada a su tiempo, y no es ninguna exageración decir que él ya era un influencer de su época siglos atrás. Uno de los grandes misterios de Venecia, hasta hoy sin solución, es el destino de la tumba de Marco Polo. Justo él, uno de los venecianos más famosos de la historia. Él pidió en su testamento ser enterrado junto a su padre aquí en la iglesia de San Lorenzo, pero la tumba desapareció. Los niños que juegan fútbol animadamente en la plaza de enfrente probablemente ni sospechan la importancia histórica de esta construcción, que dejó de ser iglesia en el siglo XIX y hoy es un centro cultural. Bueno, está cerrado por reformas. Todo es tan bonito que no había manera de que no inspirara a los artistas de la época. Y en el siglo XVII nacieron aquí, casi al mismo tiempo, 2 de los compositores clásicos italianos más famosos. Uno de ellos era Antonio Vivaldi, autor de una de las sinfonías más conocidas de todos los tiempos. Estoy seguro de que la conoces, Las 4 estaciones. De las 4 estaciones de Vivaldi, la primavera es la más conocida. Pero también vale la pena escuchar un poco del tercer movimiento del verano. Es dinámico, dramático. Otro compositor veneciano del siglo XVII, contemporáneo de Antonio Vivaldi, es Tommaso Albinoni, autor del Adagio de Albinoni, que es triste. Fúnebre. Solemos pensar en el carnaval como una fiesta brasileña, puramente brasileña. y a veces se nos olvida algunas cosas. Primero, que es una fiesta de origen religioso. Viene del latín, una de las posibilidades, ¿verdad? Carne levarium, Que sería llevar la carne. toda la carne que existiera para comer antes de empezar el ayuno de la Cuaresma. Una tradición cristiana. Y otra cosa que olvidamos es que no fuimos nosotros quienes inventamos esa idea de salir Por las calles enmascarados, haciendo bromas, cambiar los valores, ¿no? Invertir los valores en la época del carnaval para hacer bromas y Sí. vestirse con otra ropa, por ejemplo. enmascarado. Aquí en Venecia, el carnaval es una tradición de más de 850 años. Me detuve aquí para descansar un poco después de haber caminado tanto. Me detuve frente a esta tienda que vende máscaras hermosísimas. Son de papel maché. Están hechas por artistas locales. Hay de todo tipo, ¿verdad? Pero la más interesante, incluso estoy pensando en comprar una para mí, es la del médico de la peste. Cuando hubo la peste, los médicos salían con máscaras enormes para proteger sus narices del mal olor que venía de las calles y también para poder atender a los enfermos. Voy a ver si encuentro una. Cuenta la tradición local que el carnaval en Venecia empezó a celebrarse después de una victoria importante de la República, después de una victoria sobre el patriarcado de Aquilea, esa misma ciudad vecina en la que la tradición afirma que San Marcos fue obispo alrededor del año 60 después de Cristo. Amén.
A la gente le gustó la fiesta, el carnaval, y mantuvo la tradición a lo largo de los siglos. Hasta que, en 1797, después de que Napoleón conquistó Venecia, acabando con la República y pasando su propiedad al Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, entonces vino el emperador alemán llamado Francisco II, que decidió acabar con la fiesta. De todas esas máscaras fascinantes, algunas graciosas, otras aterradoras, aquí en Venecia, la que más me interesó, la que llamó mi atención, fue esta de aquí, porque tiene una historia increíble. Es la máscara del médico. Del médico de la peste, como dicen en italiano. Porque en la época de la peste, alrededor del año 1350, los médicos, y ni siquiera siempre eran médicos, a veces voluntarios, usaban máscaras como esta para poder visitar a los pacientes y no ser contagiados. Es muy parecido a lo que vivimos recientemente con nuestra pandemia. Sin embargo, en aquella época fue mucho mayor. Murieron más de 75 millones de personas, según los cálculos más conservadores. Puede que haya sido incluso más que eso. Pero se convirtió en una máscara algo aterradora, porque también era aterrador ver la llegada del médico. Él llegaba a las casas para contar a los muertos, para saber quién estaba enfermo. No dan ganas de ver a una criatura así enfrente, ¿verdad? Pero en el carnaval de Venecia tiene mucho sentido. Y me dieron ganas de salir a la calle ahí. Asustando a la gente. ¿Tienes miedo? ¿Te daría miedo que apareciera una de estas frente a ti? Adiós. Otro arte popular que se volvió un símbolo de Venecia es la creación artesanal de piezas de vidrio. Los artesanos viven y trabajan en dos islas que forman el archipiélago veneciano, las casi homónimas Murano y Burano. Es increíble pensar que la fabricación del vidrio surgió todavía en la época de Jesús en el Imperio Romano. Recordando aquí que en Pompeya, la ciudad que fue destruida en el año 79 por el volcán Vesubio, se encontraron muchos artefactos de vidrio. Pero fue aquí en Venecia donde este arte realmente alcanzó la categoría de verdadero arte, la fabricación de vidrio, piezas que son pequeñas obras de arte. Y todas ellas aquí se fabrican en la isla de Murano, que forma parte de este archipiélago que conforma Venecia. Entonces, además de visitar todo lo que estamos viendo, nos quedamos encantados con tanta belleza hecha en vidrio, con todos esos colores. Hay de todo, ¿verdad? Ellos hacen hasta utensilios domésticos, vasos, pero hay algunas piezas que son realmente increíbles. Las góndolas, que antes eran los taxis de la ciudad, bueno, ahora son una atracción para turistas. Es caro pasear en góndola. No menos de 80 euros, aproximadamente 400 reales por persona, es cuestión de presupuesto. Venecia es realmente un gran espectáculo, un viaje a una bella época que ya no volverá. Y justifica todos sus apodos: Reina del Adriático, Ciudad Flotante, La Serenísima,